Por decir algo. PDA.uy. Bienvenidos al segundo capítulo de esto que dimos por llamar PDA desde el banco, un ciclo de charlas donde vamos a poner la mirada en el fútbol uruguayo. Ayer, en el capítulo primero, en realidad ayer no tiene mucho sentido decirlo si es on demand, estuvo el Santi Díaz conversando con entrenadores, con el Ale Capucho y con Román Cuello. Todo esto bajo la producción de Diego Franco y la parte técnica de Conrado Hornos, y bajo el paraguas de Por decir algo. Así que en este capítulo número 2 vamos a estar con preparadores físicos. Y ya los están viendo ustedes. Voy a empezar por el más grande en edad, Luis Salsamendi, la última experiencia profe de Nacho Rizzo, pero antes de eso Villa Española, Torque, Central Español, Canadian, seguramente nos estemos olvidando alguno, un pasaje ahí por Nacional. Luis, te vamos a empezar a decir Salsa a partir de ahora, ¿cómo estás? Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, un placer estar acá. Bien, bienvenido entonces. Y del otro lado, o abajo o arriba, vaya a saber dónde lo están viendo ustedes, está Diego Botaioli, alias Bota, también profe, con un máster en España en preparación física, profe institucional de Peñarol, viene de también ser preparador físico de las formativas de Peñarol. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andás, Felipe? ¿Cómo andás, Luis? Bueno, un placer para mí estar compartiendo en estos tiempos de coronavirus, y más con este día feo que hace. Y bueno, felicidades por lo que están haciendo, que seguramente entretengamos a varios, que es lo que nos queda por hacer. Para eso estamos, ¿no, Bota? La primera pregunta, y con lo que vamos a romper el hielo y que lo vamos a hacer a lo largo de toda esta charla, es ¿qué consideran ustedes como estilo uruguayo? ¿Hay un estilo uruguayo de jugar al fútbol? Empezamos contigo, Salsa. Bueno, sí, yo creo que sí que hay un estilo. Eh, Tomamos el fútbol como una expresión cultural, Uh-huh. en la cual se vuelcan un montón de cosas, vivencias, maneras de sentir el deporte y la vida misma. Eh, ¿Por qué creo que sí que hay una manera? Primero deberíamos separarlo, ¿no? En la manifestación cultural propiamente dicha de una sociedad y de lo que es el deporte profesional. Por un lado, lo que es la manifestación sociocultural, yo creo que sí que está bien definido. Si nosotros vamos a una playa y hacemos un argentinos uruguayos, vos te das cuenta cuáles son los uruguayos y cuáles son los argentinos, simplemente por la manera de jugar. Eh, los equipos tradicionalmente, los uruguayos, tienen una manera de sentir y de sentirse cómodos. Sin embargo, ahora últimamente, bueno, ayer lo escuchábamos en el primer capítulo de Charlas desde el Banco, hay una, con la globalización, no somos ajenos a la globalización, hay una corriente muy fuerte de lo que son nuevas metodologías de entrenamiento, nuevas maneras de ver el fútbol y nuevas maneras de identificarse. No es de un día para el otro, por supuesto. España cambió su manera de jugar, pero con una apuesta muy grande. Yo creo que sí, que hay una manera uruguaya. Sí me parece que tiene matices que son propias de la globalización, que toma elementos de otros lados, dentro de metodologías de entrenamiento, dentro de modelos de juego, pero tiene una impronta muy fuerte que es todo lo que hablaban ayer, ¿no? Ser fuertes en defensa, ser muy pragmáticos a la hora de atacar, eso que tiene el jugador uruguayo de dejarse la vida, que no es necesario motivarlo al jugador uruguayo, el jugador uruguayo lo tiene incorporado, superar la adversidad. Yo creo que eso es propio del fútbol uruguayo, que se ve, como ya te digo, si hacemos un picado en la playa, argentinos uruguayos, lo vamos a ver eso. Bota, para vos, ¿por dónde pasa el estilo de fútbol uruguayo? Está bravo ir segundo. Yo capaz que te la llevo un poquito más a ese perfil que quizá
podemos encontrar del perfil, esas características de jugador uruguayo, porque hablando del estilo, ayer escuchaba a Román y a Capucho, lo dejaron para mí muy claro, coincido en muchísimas cosas. Ahora Luis también, coincido vamos a ver rápidamente la diferencia entre Argentina y Uruguay viendo el picado en la playa. Somos muy combativos, creo que esa es nuestra forma, siempre estar entre los grandes nos hace ser combativos. Y en esa expresión creo que encontramos un jugador resistente, extensivo, digamos, si miramos un partido del fútbol uruguayo, con una resistencia aceptable, no tan veloces. Si hablamos un poco de lo que es nuestro biotipo, quizá no somos, en otras latitudes hay gente más fuerte, más rápida, y creo que nos caracteriza eso, ¿no? El nunca darnos por vencido, que nos hace correr, a veces no importa cómo, pero hay que meter. Entonces creo que nos hace tener esas dos características, de ser extensivos y combativos. Y la cierro un poco por ahí. Claro, Luis, hablabas de esa construcción cultural que viene asociada a la manera de jugar al fútbol. ¿Qué está primero, esa construcción o el biotipo que hablaba Bota? ¿O con este biotipo de jugador uruguayo se puede jugar a otra cosa? ¿O es el juego que más se acomoda a las características físicas del jugador uruguayo? Si es que se pueden englobar, y eso me lo van a decir ustedes. Yo creo que no es algo que va primero o después, es una construcción continua. O sea, una se alimenta a la otra. Las características del jugador uruguayo son así porque entendemos el fútbol así. Si nosotros sintiéramos el fútbol de otra manera, seguramente desarrollaríamos otras maneras otras condiciones físicas. Cuando te estoy hablando de eso, te estoy hablando en la primera etapa, cuando el fútbol sigue siendo un juego y no lo transformamos en algo más que un juego, ¿no? Entonces me parece que va un poco de la mano. Nosotros tenemos esa construcción cultural de cómo entendemos y cómo sentimos el fútbol, y a partir de allí también nos vamos haciendo de una manera físicamente, digamos, y de entender el juego también. Claro, los dos trabajaron en juveniles y te pregunto a vos, Bota, Sí. ¿con qué características recibís a los guris en eso que hablaba el Salsa de cuando el fútbol todavía es un juego y en ese pasaje a verlo ya como un trabajo? ¿Con qué características fundamentalmente se recibe a esos gurises en cuanto a lo que decías vos, resistencia, velocidad, intensidad, fuerza? Bien. Yo creo que primero voy a empezar por el talento ese de que tanto se habla, que yo lo veo mucho, que los jugadores solucionan motrizmente problemas con pelota que le va generando el entorno, y lo solucionan de buena manera. Un poco nuestra labor es analizar ese cómo, ¿no? Cómo lo solucionan, y ahí nos encontramos deficiencias, digamos, en esa calidad de movimiento. Entonces, esa para mí es una pata principal, es la base de la pirámide, que es esa calidad de movimiento, porque el fútbol es movimiento, son acciones, es pausa, y continuamente los vamos a estar necesitando para sustentar cualquier modelo de juego. Entonces, me parece que venimos con ese talento, que tenemos que pulirlo mucho, que tenemos que hacer mucho énfasis, a veces no ir rápidamente a términos de hablar de potencia, velocidad, sino de esa calidad de movimiento, y en forma paralela, esto es un estudio, una investigación informal que voy llevando con algunos datos, en términos de fuerza absoluta, nos encontramos con jugadores no tan fuertes, aunque a veces nosotros creemos que sí, comparando con Colombia, Brasil, incluso la máxima expresión que es la Premier League. Estamos un poquito por abajo de Colombia en promedios, ¿no? No podemos decir que son todos, pero en el promedio estamos por debajo, y si miramos la fuerza, que es una cualidad básica y del cual se sustentan todas las demás, como la velocidad, la resistencia, yo creo que ahí tenemos un rico indicador como para atacar, que cada vez creo que hablando entre colegas, y no sé, Luis, si estará de acuerdo en esto, que los programas de fuerza terminan siendo en la base y en esa fase sensible algo determinante para encontrarnos en primera una estructura más rica y que soporte después los esfuerzos que queremos que soporten
hablando de la élite, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, un poco lo que decía antes, jugadores muy combativos que buscan sobrevivir de alguna manera, no en todos los casos, pero buscan sobrevivir, y eso te va diciendo un poco lo que decía Luis recién, de ese ser combativo, de que nunca se va a dar por vencido, por ende vemos algo extensivo del correr, 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 a veces necesitamos una pausa para correr y hacerlo de más calidad, tiene que ver con el orden en el juego también. Jugadores extensivos, no tan veloces, y con esta mini investigación informal, en términos de fuerza absoluta, un poco por debajo del resto de estos países que pude investigar, Colombia, Brasil. Por decir algo. Tuvimos problemita técnico, creo yo, producto del día. Capaz que el viento voló algún modem por ahí. Bota hablaba de la fuerza como un valor fundamental a la hora de trabajar en edades de iniciación y en juveniles. ¿Es para vos también, Salsa, un valor importante? Sí, sí, es esencial. Como dijo Diego, es la base de todas las otras manifestaciones. Lo que sí me parece que hubo una corriente muy fuerte que hizo mucho hincapié en la fuerza, en el desarrollo de la fuerza, y se dejó un poco de lado todo lo que es la parte de calidad de movimiento. Creo que ahora se está corrigiendo un poco de eso y le estamos dando un poco más de importancia a vamos a hacer fuerza, pero ¿cómo la vamos a hacer? ¿De qué manera? Primero ser capaces de hacer un movimiento para después hacer la fuerza a partir de ese movimiento. Que no es menor, ¿no? Eso conlleva a que el jugador se desarrolle de una mejor manera, de que podamos prevenir un montón de déficit o de falencias o de descompensaciones que pueden aparecer en el futuro. Me interesa eso que dijiste de los cambios que ha habido a lo largo de los años en la preparación física. ¿Cómo lo resumirían? ¿Dónde están los principales avances en preparar un equipo para la competencia? Empezamos contigo, Diego. Bueno, con respecto a la pregunta anterior, decías, o del movimiento. No, en general, porque preparando esta charla repasaba una nota que había hecho sobre las pretemporadas y algunos profes con algunos años más hablaban de los trabajos integrados que se empiezan a hacer desde el primer día, de la pelota desde el primer día, de que no van más esas pretemporadas largas, a veces hasta haciendo arena muchos días o muchos días sin tocar la pelota, o que ponían la imagen de la bolsa de la pelota, llegaba, te estaba ahí y nunca se sacaban la pelota de esa bolsa. Ha ido cambiando la preparación y era un poco lo que decía Salsa, ¿no? De esa preparación a veces de fuerza por fuerza y cómo ha cambiado. Por eso quería que ustedes me comentaran cómo fueron esos cambios y cómo es ahora la preparación física de un plantel. Yo creo que primero que nada está bueno decir que no hay tantas metodologías como grupo de trabajo. Eso creo que es importante rescatar y dejar claro que un trabajo en la arena puede beneficiarse para muchísimas cosas. Estará en cada uno a ver en qué momento lo aplica y qué beneficio le saca. Después, personalmente, yo creo que desde el día 1 podemos estar ganando en esa optimización de nuestro modelo de juego, y comparto con estas nuevas, vamos a llamarlas nuevas visiones que vienen a traer al individuo como centro del proceso dentro de un colectivo que se quiere optimizar desde la pelota. Entonces, la forma de encarar este proceso de entrenamiento es una construcción gradual en lo que tiene que ver con acciones y pausa, que eso es el fútbol, es intermitencia pura, acciones y pausa. Después los profes tenemos ciertos principios que, unidos a los comportamientos que va a querer el cuerpo técnico, creo que podemos hacer esa unión como para optimizarnos desde la pelota y en la semana ir separando lo que tiene que ver esa periodización, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de cada semana con una orientación distinta, con unos objetivos distintos, y nosotros como profes controlar que se dé lo que nosotros queremos que se dé, pero dejando trabajar primero en esa adquisición de ese modelo de juego. Entonces, en resumen, periodizar a través de la pelota,
ser capaces de identificar a nivel colectivo e individual si hay alguna fuga. Esta fuga, a ver, quiere decir, si nosotros, te pongo un ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un juego de posición, que ayer hablaron también de los juegos de posición, y, y quizá no es el día en que nosotros estamos buscando ciertas cosas de lo condicional, y capaz que nos toca acercarnos a algo más analítico, como para compensar desde lo condicional lo que no se dio de lo que queríamos trabajar juntos. Entonces creo que todo es rico, que nada se desestima, simplemente sí hay una manera de hacer las cosas que preferentemente sobre otras, ¿no? En este caso, hablando de metodologías, han habido varias corrientes, creo que hoy hay 2 o 3 que son las que se están aplicando, pero siempre me parece que se están organizando desde la pelota, y después están los que hacen más trabajo analítico, menos, y los que logran ser más eficientes o menos eficientes. Luis, a vos te ha tocado también, incluso como jugador, me parece, sufrir alguna de esas pretemporadas largas sin pelota. Mamita. Sí, correr y correr y correr, sí, sí. Y bueno, un poco capaz que porque la sufrí, no quiero que la sufran los demás, no sé. No, yo estoy con Diego en que hay tantas metodologías como cuerpos técnicos. Es una cuestión filosófica e ideológica, es cómo vos entendés el juego y cómo lo querés llevar a cabo. Muchas veces todo lo que hacemos tiene una carga ideológica, todo, absolutamente todo, y a veces no somos conscientes de ello. Estaría bueno que todos pudiéramos ser conscientes de lo que hacemos y por qué lo hacemos, porque de repente estamos haciendo algo que no queremos, que no nos queremos posicionar en ese lugar. Pero más allá de cada metodología, que todas son válidas, todas han ganado, porque no hay una que te garantice el éxito, porque las metodologías más arcaicas, digamos, que no están de moda, te llevan al éxito. Y ese es el objetivo de todas las metodologías, porque todas apuntan a mejorar el rendimiento y ganar. Eso es a todo lo que apuntan. Ahora, todos tenemos una visión del ideal y de lo que queremos. Mi visión, estoy muy cerca de lo que dice Diego, yo creo que yo le pongo un pequeño matiz, él hace el énfasis en que el centro en un equipo de fútbol es el jugador, y eso va a condicionar tu práctica, tu metodología, tu entrenamiento. Yo estoy muy cerca de eso, ¿sí? No desatiendo, por supuesto que no, al jugador y todo el desarrollo que eso conlleva analíticamente también, con ejercicios individualizados para el jugador, pero sí lo que guía mi práctica y sobre todo la práctica del equipo es el modelo de juego, el fin es el modelo de juego. Eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, estamos siempre hablando, son opiniones, como todas son personales, y eso es lo que es la manera que a mí me gusta porque es como yo entiendo el fútbol. Es una construcción colectiva que tiene un ideal que nunca se consigue, que siempre está en continuo proceso de mejoramiento. Ayer Román hablaba de una escala con el modelo de juego como ideal bien arriba, y cada partido es un corte y a vos te encuentras en determinado lugar, y bueno, y vos te vas adaptando a ese momento de tu construcción del modelo de juego, ¿no? No hay un partido perfecto en donde vos en cada acción, cada decisión que tomes y cada cosa que hagas dentro de un partido sea ideal. Hay partidos muy buenos que se acercan mucho, pero seguramente vas a tener cosas para corregir. Entonces, yo creo que sí, que hoy por hoy es importantísimo que, sobre todo con los tiempos que corren, ¿no? Que no tenés 3 meses de pretemporada como tenías antes, vos tenés 4 semanas y a la cancha a competir. Lo decía ayer Román, él tuvo 20 días o 20 entrenamientos y tenía una final. Ni siquiera era el primer partido, no, él tenía una final. Hablamos de la Supercopa Liverpool Nacional. Exacto.
Entonces él necesita presentar lo mejor que tenga. Si él de esos 20 entrenamientos, 15 no toca la pelota, y no creo que tenga mucho beneficio. Entonces, un poco también por esa necesidad de apurar los procesos, deben haber surgido estas teorías que me parecen que han beneficiado a todos, ¿no? Diego, ¿cómo dialoga entonces el modelo de juego con la preparación física? ¿Cómo es esa simbiosis y si es primero el modelo de juego o hay una preparación física base y dependiendo de lo que se quiera jugar se hace alguna cosa más específica? ¿Cómo es ese laburo con ustedes? Bueno, yo creo que cuando te enfrentás a un plantel siempre tenés una idea, ¿no? En este caso del cuerpo técnico, y nosotros como profe tenemos que saber cuáles son las características de esos jugadores. Un poco también en esa mixtura de ideas y de objetivos entre entrenador y profe, va a nacer que un jugador tiene que jugar en una posición, en otra, porque hay ciertas exigencias y ciertas demandas. Eh, yo creo que lo que te optimiza, en definitiva, es el entrenamiento en la cancha. Un poco hablaba de eso individual, de poner al jugador como centro del proceso, ya que a la hora de rendir somos un colectivo, pero bueno, pasan muchísimas cosas más fuera y dentro de la cancha que a veces las atendemos como individualidad. Eh, pero sí que estamos en una línea como muy parecida, digamos. ¿Y cómo dialoga? Y nosotros hoy en día tenemos diferentes eh, formas de monitorear lo que está pasando dentro de un terreno de juego, de una cancha, y nos vamos dando cuenta con el tiempo cuál es el perfil, cuáles son las características que nuestro modelo nos exige, si somos más de transicional, si somos más de un juego posicional, ¿dónde están los centrales? ¿Están a 60, tienen 60 metros a la espalda o están un poco más en la cueva todo el partido y salen una, dos, tres veces? Yo creo que a nivel colectivo tenemos que saber qué queremos, por ende nos va a determinar una forma de entrenar, por ende unas demandas, nosotros como profe ver que se cumpla, y después hay algo muy importante que a veces es lo que nosotros queremos, pero no es lo que, no es lo que está pasando o lo que pasa el fin de semana. Entonces ahí también se da otra cosa que es prepararnos para algo peor, no solamente para lo que nosotros queremos, sino el prepararnos para algo peor. Y ese peor hoy en día se le llama el peor escenario en el fútbol, y tiene que ver con momentos del juego que son completamente caóticos, que también se entrenan, indiferente de cada modelo de juego. Entonces, creo que con esta lluvia de ideas, capaz que Sí. desordenadas, te digo que hay una preparación física de base, hay una preparación física general, pero atendemos muchísimo las demandas de nuestro modelo, los peores escenarios en el fútbol y la individualidad dentro de todo lo que estoy diciendo. Para poner en ejemplos, ¿la preparación física de un equipo de Klopp es igual a la preparación física de Mourinho? Por ejemplo, un equipo dirigido por Mourinho que juegan a cosas, llevando al extremo, ¿no? Pongámosle un Mourinho de 2 líneas de 4 pegaditas y más bien de transiciones rápidas y un Klopp de intensidad máxima y de presión en toda la cancha. ¿Cómo podemos explicar si es que hay una preparación física diferente? ¿Salsa? Eh, yo supongo que sí, que cada modelo, en realidad no te sabría contestar si son diferentes o no ellos. Lo que sí creo es que sí, como vos me lo planteás, de cada modelo de juego, capaz que no quiere decir que tengan una manera de entrenarse, pero sí van más de la mano. Sin duda van más de la mano. Si vos tenés un juego, defendés en bloque bajo, salís en transiciones y jugás ataque rápido o juego directo, y seguramente puedas entrenar con una metodología como la que hablábamos con Diego, pero capaz que con una metodología tradicional lo haces y no tenés ningún problema. Este, no es determinante. Me parece que sí, un juego si vos, Guardiola no podría entrenar de otra manera.
Sí necesita los juegos de posición, sí necesita continuamente buscar al hombre libre, superioridades, eso se requiere de mucho entrenamiento, muchas horas en canchas, la toma de decisiones es fundamental, el reconocer los espacios no es fácil, es mucho más fácil estar en la En eso tribuna y me quería mirarlo. meter, perdón que te interrumpa, Salsa, Sí, sí. porque ustedes tienen una parte de entrenamiento físico puro y duro, pero también les cabe el entrenar decisiones, que eso no es solamente el entrenador. Supongo que a lo largo de los años en los ejercicios que van planteando los profes, han incorporado a la parte física la toma de decisiones. Eso es algo también bastante novedoso en la preparación física, ¿o me equivoco? Es que ha ido cambiando el rol del preparador físico, sin duda que ha ido cambiando. Y con estas metodologías nuevas en que nosotros no solo somos los profes que los mandamos a correr, nosotros somos, nosotros tenemos que plantear ejercicios que simulen o estimulen el modelo de juego, que aparezcan situaciones que se van a dar en el partido. Nosotros tenemos que tener el conocimiento y la capacidad de decir, esto sí va con mi equipo, esto sí puede aparecer en el partido, esto no, para este partido no lo planteo porque no se va a dar. Entonces nosotros deberíamos nos enriquece mucho más para nuestra profesión tener ese conocimiento para poder plantear situaciones que realmente te lleven a mejores logros. No sé si se entiende. Sí, ¿Bota? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El fútbol es un saber específico y nosotros como profe, más allá de hablar de unas bases generales, de unos fundamentos, creo que siempre podemos añadir nuestra cuota de interacción con el entrenador en muchas partes del entrenamiento. Eh, Qué más lindo para un entrenador dialogar de algo que el profe está viendo de lo que le está hablando, ¿no? Eh, Igual, ¿no? Hablar de lo mismo, yo creo que es importante, no solamente a la hora de proponer a la hora de proponer una tarea, una tarea de comienzo, de día, toca mucho a los profes, sino en todo momento, afuera y adentro de la cancha. Y después me parece que va también de la mano a nuestro rol, que se está viendo capaz que más en Europa que acá, que es también la estructura de trabajo que haya, es el rol que te va a tocar cumplir. En este momento yo soy asistente, digamos, y capaz que no estoy tan ligado a lo que es el juego. Y de repente hace un año atrás, estando con el entrenador en las juveniles, me exigía así tener este conocimiento para ser más eficiente a la hora de ir a la cancha, porque son 30 juveniles y el entrenador a veces quiere separar, o tenemos que dar un feedback de otro lado. Entonces me parece que sí, que esa capacidad que hoy en día los profes tienen y que cada vez se está implantando más en nosotros, formarnos también de lo que es lo técnico-táctico, creo que ayuda siempre entendiendo cuál es nuestra función principal. En una estructura más grande te puede tocar ser otras cosas, más específicas. En una estructura más pequeña capaz que tenemos que hacer un poco de todo como es la realidad, me parece, hoy en día del fútbol uruguayo. Ha salido en estas respuestas que me han dado el tema de las mediciones. Me interesa que me cuenten qué se mide en una práctica, en un partido. Ahora cada vez es más común ver a esos jugadores con el top, que es el que le da los valores. Cuéntenme primero qué es lo que se mide, qué valores da, o qué valores les interesa a ustedes conocer de los jugadores, y después vamos viendo cómo trabajan sobre eso. Luis. Mira, yo la experiencia que tuve fue ahora el año pasado en Defensor con los GPS. Es la verdad que el análisis y nosotros teníamos una estructura, éramos pocos en el cuerpo técnico y nos llevaba mucho tiempo eso. Este,
Pero bueno, nosotros lo que buscábamos era algunos valores que nos dieran ciertos parámetros de que la intensidad que nosotros buscábamos era la adecuada. Por ejemplo, si nosotros un día nuestro principal contenido a trabajar en las transiciones, nosotros sabíamos que deberían aparecer en ese entrenamiento ciertas velocidades. Si nosotros tenemos en un día determinado, estamos enfocados para la fuerza, vamos a hacer hincapié en lo que son los frenos y los arranques, las aceleraciones y las desaceleraciones sobre todo. Si estamos con espacios más grandes, si hubieron recorridos grandes, más que nada eso, tratar de lo que nosotros planteamos, el trabajo que nosotros planteamos en cancha, si concuerda con lo que nosotros vemos en los datos que recogemos. Y después el tema en los partidos, bueno, nosotros tuvimos ahí en Defensor que algunos no estaban muy cómodos, ¿viste? Se lo querían sacar, pero por lo general daban los que te ponen en la tele, Sí. es más o menos eso, eran esos parámetros alguna velocidad máxima que habían desarrollado, alguna desaceleración, pero no hacíamos de eso nosotros algo, una guía, sino un respaldo. No sé si se entiende. Nuestra guía era lo que nosotros veíamos y lo que nosotros percibíamos. Era el ojo. Confiábamos mucho en qué era lo que nos transmitía el jugador. Los datos que nosotros tomábamos eran el respaldo a eso. Esa es mi experiencia, ¿no? Claro, yo, antes que darte la palabra, Bota, en este libro de Valdano, que lo recomiendo mucho, habla de que los números sin un criterio no sirven para nada. O sea, tener las mediciones por tenerlas, cuánto corrió el jugador, y te marca un número, 10, 11, 12, 13 kilómetros. Sin un criterio, que es un poco lo que hablaba el Salsa, no tiene mucho sentido. ¿Va por ahí un poco la cosa, Diego? Sí, primero me quedo ahí un poco con lo último que decía Luis, que para mí es importante, que también es trasladar un mensaje, ¿no? Porque a veces estás sin GPS y decís, no, si no tengo GPS no puedo entrenar, ¿no? Y ese es un primer mensaje que también me gustaría lanzar, que el ojo y sobre todo la gente con experiencia termina siendo fundamental. No implica que no tengas GPS, que no puedas entrenar bien. Sí te, te empieza a dar detalles, esa optimización y a comprobar el proceso ese de entrenamiento, ¿no? Nosotros, en este caso, pasamos un poco en la etapa de solamente mirar variables y nos quedábamos un poco en esa, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Es mucho, poco? ¿Cómo se relaciona con el juego? Bueno, en principio creo que hay que tener una guía básica que es mirar el partido. El partido es el escenario, es la reina de todo, es lo que cada jugador va a tener que hacer en ese escenario caótico. Y a partir de ahí empezar a tener también muchas instancias de muchos partidos para encontrar ese perfil de nuestro jugador y ese perfil de jugador. A partir de ahí nosotros jugamos con algunos ratios, ¿tá? Que empezamos a ver las variables de volumen y las variables de intensidad. Y como nosotros lo entendemos como el fútbol, que es de carácter intermitente y hay acciones y hay pausas, lo que miramos mucho es justamente las acciones y las pausas. Esas dos variables en el tiempo, que eso sería la intensidad, es decir, aceleraciones por minuto. Entonces empezamos a cortar el partido en bloques de 3, de 5, de 10, hasta de 12 minutos. ¿Y qué está pasando con la densidad de las aceleraciones, con la densidad de las desaceleraciones, con esa alta intensidad que hablaba el profe? Porque a veces quizá nos quedamos con una variable interesante, y para los que nos están escuchando, por ejemplo, como los metros por minuto, en este caso el volumen total sería la distancia que recorre un jugador, que se mira mucho, y que los jugadores se pican mucho, no, yo corrí más que vos. Pero en realidad la intensidad vendrían a ser esos metros en el tiempo, es decir, esos metros por minuto. Bueno, con esa misma lógica lo hacemos para con las acciones y las pausas.
con esa intermitencia. Y tomamos variables de intensidad que refieren a eso que te comento por minuto. Claro, Por ha habido ejemplo, como una, la como una variable obsesión, ¿no? Que yo creo que también parte de las transmisiones deportivas, que el dato por excelencia que muestran en cuanto a desarrollo físico son los kilómetros corridos, y te ponen un cuadro comparativo de lo que corrió más y lo que corrió menos, incluso el mapa de calor. eh, pero a ustedes ese dato solo mucho no les dice, o ¿cómo lo tomamos ese dato? Porque también está la calidad, como decís vos, de esa, cómo corrió, a dónde, corrió lo que le pedía la jugada, corrió más, en realidad le pedía menos. ¿Con qué hay que complementar? ¿Con esos metros por segundo? ¿Con algo más? ¿Para quién es? Para cualquiera de los dos, agarre de Diego que venías contestando Dale. segundo. Claro, yo creo que hay que contextualizar, a ver cómo ocurrió ese sprint, ¿no? Si tenemos un extremo que, mirá la intensidad, el volumen del número de sprint y la intensidad con que lo hizo. Bueno, nos está faltando realmente esa pata que es contextualizar cada acción de juego con ese número. Con ese número, pero bueno, yo creo que de a poco, es de a poco, todo es de a poco, pero sí que se está avanzando mucho en el tema del control de la carga, que evidentemente hay un control que a veces, que lo tenemos en cuenta, estoy seguro, casi todos los profes, que es el control, lo que percibe ese jugador a nivel interno, ¿no? Que se le llama la percepción subjetiva del esfuerzo en ese partido, que es tan importante como los números del GPS, que a veces no se correlacionan. Pero ¿Qué para no irme... entendemos, por las dudas, que nos agarra alguno que no está tan metido, con control de carga? Lo que siente el jugador, cuánto esfuerzo puede realizar, cuándo está me tiró, cuando dice me avisó o alguna cosita de esa, estoy cargado. No, el control de la carga vendría a ser a nivel interno de lo que percibe el jugador como esfuerzo. En una escala de valor del 1 al 10, cómo percibiste de intenso, por ejemplo, el partido. Y nosotros hacemos un control de la carga a nivel externo. O sea, no podemos estar adentro del jugador. Lo hacemos desde un dispositivo GPS. Ese dispositivo GPS, la variable que estamos conversando, que creo que se está avanzando de un nivel usuario. ¿Cuál es el nivel usuario? Descargo las variables de volumen, la de intensidad y ta. Y me quedo ahí, y qué es mucho, qué es poco, y para cada jugador. A empezar a tener un registro en el tiempo y a empezar a tener ratios de partido con entrenamiento, con ese día, con esa orientación que nosotros le queremos dar. Que era un poco lo que hablaba Luis, ¿no? Confirmar que se esté dando lo que queremos que se dé. Yo creo que el siguiente paso, y eso es inversión, es un recurso humano que esté para eso, es combinar estos números con el análisis táctico, en este caso, bueno, que estamos iniciando algunas cosas, pero que, por ejemplo, Europa nos lleva muchísimo tiempo por recurso y por querer hacerlo desde antes, por tener los recursos. Luis, al respecto. Mirá, es interesantísimo esto porque a medida que Diego iba hablando, yo me iba acordando algunas cosas. Eh, por ejemplo, hay un video, creo que está dando vuelta, o hace un tiempo daba vuelta en Twitter, de Juan Malilo comentando la final de Wembley, creo que fue, entre Barcelona y Manchester United, que dice, el relator dice, Pedro no la está tocando. Y Juan Malilo le dice que Pedro no se mueva porque está fijando al lateral, y eso hace que Xavi y Iniesta tengan ¿Cuáles son los datos que tira el GPS de Pedro? ¿Que no corre? Y estaba siendo fundamental, solo con quedar separado. Entonces, por eso Diego, cuando dice hay que contextualizar, ¿qué es lo que hace? Cuando Messi dice, Messi corrió solo 6 kilómetros, solo a los goleros le ganó. Pero ¿cómo lo hizo? ¿En qué contexto lo hizo? Es las acciones en las que participó directamente. ¿Qué pasó? Entonces, siempre el análisis principal es el juego. Siempre. Después tenemos la ayuda de los GPS. Ahora, como decía Diego, tenemos una carga externa. Una carga externa y una carga interna. La carga interna, ¿la podemos medir? ¿Podemos saber lo que siente el jugador? Te pongo otro ejemplo. Una entrevista con Leo Astrada. Fue al Mundial del 98, no jugó un minuto.
estaba en el banco el día que Argentina empata con Inglaterra 2-2 y definen por penales. Al otro día tuvo que entrenar. No se podía mover, dijo. Que estaba muerto. Que estaba peor que si hubiera jugado. Entonces, todo ese estrés que vivió Astrada sin pisar la cancha, imagínate para un tipo que está dentro de la cancha. Y toda esa carga interna que nosotros no la podemos medir. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Entendés? O sea, nosotros tenemos unos datos que nos corroboran determinados esfuerzos y determinadas acciones. Pero hay un montón de cosas que nosotros no vemos, que el jugador siente, que de repente el ojo, él nos transmite de alguna manera, ¿tá? Y lo que pasa en el juego. Si el jugador corrió o no corrió. El jugador estaba parado. ¿Pero por qué estaba parado? Estaba haciendo algo importante. El jugador está muerto, se acalambró, pero en realidad no jugó mucho. Jugó 60 minutos y se acalambró. ¿Pero por qué? Por el estrés que tiene ese partido, el contexto, lo que sea. Su vida personal. Hay un montón de cosas que en las mediciones no aparecen. Entonces, siempre las mediciones hay que contextualizarlas. Tenemos un tipo que ponemos una plataforma de saltabilidad y salta 1,5 metros y lo llevas a la cancha y no cabecea una pelota, ¿para qué salta 1,5 metros? Entonces, todas las mediciones hay que contextualizarlas. Hay que ponerlas dentro de la cancha con determinado modelo de juego, ¿tá? Si es eficiente, si no es eficiente. Por eso me parece que y en mi experiencia, fue la conclusión que he sacado es que siempre son un respaldo y nunca una guía. No es por dónde me marca, no. Es el respaldo de bueno, ¿estamos siguiendo lo que nosotros queremos? ¿Sí o no? Claro, supongo que también hay algo de novedad, ¿no? El fútbol también son modas. Y hay veces que se pone algo de moda y se usa como hasta el hartazgo, se usa hasta de más, y después cuando pasa de moda te vas quedando con lo significativo de eso, y capaz que no había que usarlo tanto. No sé si también va por ahí, Diego, la cosa. Sí, sí, yo creo que siempre es verdad lo que vos decís, siempre las modas traen atracción sobre algo y hace que vos lo quieras tener, usar y ver qué pasa. Yo creo que como todo hay que centrarse en el medio, investigar, analizar, ver el contexto en que uno lo utiliza y en función de eso ver qué tanto me sirve. Y en la estructura nuestra, en la logística que llevemos, a ver si también es eficiente o no es eficiente el uso de. Eh, Nosotros en este caso le estamos sacando mucho provecho y es un poco en la línea de lo que dice Luis, guiando, ¿sí? No tomando decisiones, ese jugador tiene que salir ya. ¿Por qué se pasó de tanto? Sí, teniendo, como te decía, ciertos ratios, ciertos algoritmos que estamos empezando a utilizar que nos están ayudando a optimizar ese proceso de entrenamiento, pero que no es unicausa. No. Es multidimensional y un poco lo que hablaba de la fatiga neural. Nosotros pasamos todos los días ciertas escalas, no solamente de intensidad, sino de cómo estás del estrés, cómo dormiste, cómo fue la calidad de tu sueño. Y le damos tanta importancia a eso como a los números de GPS, e incluso más. Porque si estás totalmente estresado y estás totalmente con una fatiga de ayer que no te permite levantarte de la cama, ¿yo cómo te puedo hacer entrenar? Y el GPS capaz que te dice que ayer hiciste 0. Va un poco por ahí, contextualizar lo que tenemos y meterle un poco la lógica, ¿no? Atrás de los GPS hay mucha ciencia, pero hay una frase que dice un colega español, a veces frente a la ausencia de ciencia, la lógica termina siendo la ciencia. Yo creo que sirve de mucho y debemos crecer con los GPS sin dejar de atender la cotidianidad y el fútbol mismo, lo que pasa en el día a día con ese jugador. Voy a ir con 2 temas para ir redondeando esta charla que ha estado muy, muy interesante. La primera es, ¿cómo es la preparación física del jugador uruguayo, en general, que llega a primera? Considerando que a veces ese jugador, no vamos a poner ejemplo para no comprometerlo, pero ese jugador se va a Europa y vuelve más fino o desarrolla unas habilidades o unos números que acá no
no los había desarrollado. El nivel de la preparación física en Uruguay es bueno, está al nivel internacional, falta infraestructura, falta un poco más de recursos humanos, algo más de especificidad. ¿Cómo estamos parados en el mundo? Y empiezo con Salsa. Yo creo que falta recursos humanos, principalmente. Creo que hoy por hoy las exigencias que tiene el fútbol hacen bueno, antes era el profe, el ayudante, el técnico, el ayudante y el profe. Y no, hay un montón de detalles que hay que tener en cuenta y hay que hacer mucho más hincapié. Bueno, está el profesionalismo del jugador, los que se van a Europa y empiezan a ser profesionales ahí, a partir de ahí, porque acá les da y acá están sobrados. Entonces, yo creo que la preparación física en Uruguay es buena, es muy buena. Hay grandes profesionales, históricamente los profes nos han representado. Bueno, Ortega en el Atlético de Madrid hace años que está y es una eminencia. No voy a entrar a nombrar porque hay muchísimos que son cra y los que estamos atrás de ellos estamos mirando a ver qué es lo que hacen para seguirles el paso. Sí me parece que en el contexto debería cambiar un poco. Los profes por lo general nos preparamos, hacemos cursos allá, acá visitamos entrenamientos, charlamos entre nosotros, intercambiamos materiales. Creo que falta un poco de modernización de los clubes, salir un poco del amateurismo que hasta el día de hoy está. No podemos ir a una cancha que los vestuarios no se pueden entrar. Estamos en primera división, fútbol profesional, va para la tele y no te puedes bañar. Esas cosas no pueden pasar. Entonces, esas cosas también repercuten. Te pongo un ejemplo de lo que creo, ¿no? A la hora de competir internacionalmente. Te van jugando un montón de cosas en contra. Y yo creo que la preparación física en Uruguay es buena, es muy buena, hay muy buenos profesionales, muy dedicados, que están continuamente formándose e investigando. Me parece que lo que tendría que cambiar un poco es el contexto y sobre todo darle un poco más de profesionalismo al fútbol para que eso cambie. Diego, ¿cuál es tu visión? Yo comparto plenamente lo de los profes uruguayos. Creo que nos representan por todo el mundo hace ya muchísimos años y creo que tenemos que tener orgullo nosotros de que nos estamos dedicando a esto y somos profes de Uruguay. La información hoy en día está para todos. El que no quiere es porque no quiere, porque está con 2 clics. Estamos viendo trabajo del profe del Barça. Y yo creo que lo que hoy en día quizá nos está jugando, y la pasión que tiene el profe, porque si hay algo, el común denominador del profe de acá y de la gente que se dedica al fútbol es que tiene una pasión gigante, gigante. ¿Y cuánto cobra? No cobro nada. ¡Pah! Y el hombre está ahí con los 30 guachos dándole, y vos ves pasión, porque se ve en pocos lados eso, se ve en pocos lados. Yo creo que termina siendo un diferencial, ¿no? Cómo nos pega esta profesión a nosotros. Bueno, y yendo un poco a lo del entorno, a lo del contexto, el entorno es lo que a nosotros nos hace tener determinadas conductas. Entonces, yendo un poco más de vuelta a lo que es el nivel, el ritmo de juego, que son esas acciones de tiempo, lo que hablaba ayer Ale y Román del tema de la recepción de la pelota, y Ale hacía mención a la infraestructura. Yo creo que si todos crecemos en esa infraestructura, el ritmo de juego va a ser mejor, la calidad de los jugadores va a ser mejor, los profes con toda la información que está llegando, vamos a poder aplicar mejor los contenidos. Es decir, entre todos vamos a subir la vara. Entre todos vamos a subir la vara. No te quepa la menor duda que va a ser así.
Y yo me quedo con eso. Es el entorno, en definitiva, lo que nos termina dando los comportamientos. Y eso me lleva al último tema que quería plantearles, que es quizás un debate más bien periodístico. Las veces que he hablado con entrenadores y con profes, no lo ven tan así, pero hay que hacerse un poco cargo de lo que hacemos nosotros, y es la doble competencia. ¿Hay algún problema particular de los clubes uruguayos en encarar esa doble competencia? Pensemos en torneo local y Copa Internacional. Quizás eso de que hablabas vos, Diego, ahora del ritmo termina afectando, porque cuando vas a jugar internacionalmente el ritmo es mayor y el escalón no es tan fácil de subir, pero ¿ustedes ven algún problema particular de los clubes uruguayos en encarar la doble competencia? ¿Por qué nos cuesta tanto? O en realidad no nos cuesta tanto y los problemas van por otro lado. Me interesa su opinión al respecto de eso. Diego. ¿Quién va? Yo, bien. Mirá, estabas hablando y ya me iba un poco a lo que hacemos como seres humanos desde chicos, dedicándonos al fútbol. A mí me tocó un proceso formativo de 3 años y he salido a competir mucho, por suerte, porque el club se ha dado cuenta y está invirtiendo en eso, ¿no? En darle competencia internacional a sus jóvenes, que me parece una apuesta acertadísima, porque te cambia todo, te cambia la manera de encarar un viaje, el cómo te comportás en el camino, el cómo tomás el antes, el que te obliga a tener que comer, descansar, el no tener el celular y jugar 4 partidos en 8 días. Y vos todas esas experiencias, en definitiva, somos seres humanos y nos vamos adaptando y vamos generando en nuestro banco de memoria y vamos generando cosas y nos vamos adaptando. Entonces, esa competencia hoy en día no está para todos. Yo creo que no la tenemos desde chicos. Tenemos un calendario con 30 partidos en un año y si hay lluvia se suspende. Entonces, esa continuidad en hacer esfuerzos de alta intensidad en escenarios caóticos, porque no solamente las piernas, ya lo hablamos hoy, es todo el escenario, es toda esa tensión que se genera en un viaje, en el partido y en el post-viaje. Y un poco llevándolo, bueno, al adulto mayor y al profesionalismo, desde el punto de vista profe, a mí me interesaría generar una alta carga crónica, a esto me refiero a estímulos muy fuertes, en la semana que lleguen a cubrir el equivalente a un partido, digamos, en esos días adquisitivos, lejos del próximo partido, para que cuando nos encuentre a nosotros en esa seguidilla, nosotros seamos capaces, por adaptación, es algo capaz que lógico, de poder rendir y de que el estímulo sea un estímulo que nosotros estemos preparados, que recordamos. Y después la otra pata termina siendo también fundamental, que es la recuperación entre los esfuerzos. El cómo nos recuperamos, y ahí empieza a saltar la ciencia, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos recuperamos y por qué? Y si hacemos con todos lo mismo. Que hoy en día está bien, jugamos todos juntos, pero nos recuperamos todos distintos. Por un tema de edad, por un tema de calidad y tipo de fibra, por un tema de esfuerzo, por un tema de fatiga mental, que lo hablaba hoy Luis. Entonces, tenés que ser muy fino y tenés que conocer muy bien a tu grupo y de las cargas que venimos para saber qué es lo óptimo antes y qué es lo óptimo después. Entonces, yo no creo que haya tanto tema que no vamos a poder nunca competir. De hecho, hay 4 equipos de la Sudamericana, ayer lo hablaban, que pasaron muy bien. Creo que está ese tema de la Libertadores también ahora, que se habla mucho y se critica mucho, pero va un poco de la mano con esto, con mejorar los recursos, con hacer crítica a nuestro trabajo, qué podemos mejorar, cómo afecta la tecnología a lo que hacemos día a día, y yo creo que de a poco vamos a ir llegando. Luis. Yo estoy de acuerdo con una de las cosas que dijo Diego, que se compite muy poco acá. Y creo que la muestra es las elecciones. Hoy, la otra vuelta, mostraban a Sanabria, que tenía 80 partidos internacionales con todas las juveniles de Uruguay. Es un disparate eso. Y me parece espectacular, espectacular.
un jugador que tiene 20 años y está acostumbrado a competir por Uruguay. Entonces, eso que dice Diego de que los equipos, ojalá fueran muchos más, pero sé que Defensor lo hace, Peñarol, Nacional, Danubio, salen a competir, van a torneos en Chile, en Brasil, en Argentina, acostumbran al jugador a enfrentarse a esa situación y van creando esa adaptación. Y acá cuando llegamos a primera división, la mayoría de los jugadores no tuvieron esas cosas, no tuvieron esa experiencia, no compitieron más de una vez por semana. Y eso creo que les juega en contra. Eso por un lado. Y el otro es que somos un fútbol exportador. Los buenos se van. Entonces nosotros a la hora de competir en la doble competencia, a veces no está tanto nivel, no llegamos a competir y a ser, no llegamos a ser competitivos como quisiéramos por un tema de calidad, porque lamentablemente los buenos se van, porque es un fútbol pobre que cualquiera se va para cualquier lado porque va a ganar más y no deja de ser un trabajo para ellos. Impecable. Les agradezco muchísimo a los dos. Estuvimos conversando con Diego Bottaioli y Luis Alzamendi, ambos profes. ¿Se sintieron cuidados por la producción? Es lo que más me interesa saber. Totalmente. Impecable, sí, impecable. Bien, este fue el segundo capítulo de estas charlas de PDA desde el banco, donde vamos a poner la mirada en el fútbol uruguayo. Vendrán otros con el fútbol femenino, hablaremos con jugadores, que son una parte importante, creo yo, del fútbol, y también con analistas y periodistas especializados. Les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta charla y nos encontramos en la próxima. Un placer. Un placer. Por decir algo. Instagram, por decir algo web. Twitter, por decir algo web.